Es el año 120 en París. Imaginemos por un momento la escena, concretamente en la calle Quincampoix. Un inversor de la clase media urbana acaba de perder absolutamente todos los ahorros de su vida en un pedazo de papel moneda que, repentinamente, ya no vale nada. La bolsa ha colapsado. Exacto. La bolsa ha colapsado por completo. Y lo que este inversor no sabe, y lo que, francamente, la historia económica ha tardado siglos en articular de forma correcta, es que su bancarrota personal acaba de financiar algo aterrador a miles de kilómetros de distancia. La deforestación masiva de una isla caribeña y, lo que es infinitamente más trágico, la compra de cientos de seres humanos. Así es. Damos la bienvenida a quienes se unen a la grabación de este archivo universitario. El objetivo central de nuestra sesión académica de hoy es desmantelar, de forma metódica y rigurosa, un mito fundacional de nuestra disciplina. Un mito muy arraigado, por cierto. Demasiado. Resulta un lugar común en la historiografía tradicional situar la génesis del capitalismo industrial en las fábricas textiles de Manchester a finales del siglo XVIII. Se suele asociar la modernidad financiera casi exclusivamente a la máquina de vapor. Claro, el determinismo tecnológico clásico. Exacto. Pues bien, hoy vamos a demostrar en este seminario que esa concepción es, digamos, fundamentalmente errónea. Y para llevar a cabo esta deconstrucción nos vamos a apoyar en un texto extraordinario, un ensayo exhaustivo titulado Saint-Domingue and the Architecture of the Atlantic Sugar Economy, 1493-1791, que ha sido publicado recientemente por Paper Connections. Un documento verdaderamente revelador. Desde luego, este documento utiliza el marco analítico del historiador Sven Beckert para postular una tesis que, a la luz de los datos, resulta incontestable. El verdadero Big Bang del capitalismo, de la producción en masa y de la hiperfinanciación no ocurrió en Inglaterra, ocurrió siglos antes en el Caribe. Y no fue un proceso natural ni pacífico. En absoluto. Se construyó mediante una red complejísima de monopolios estatales, un apalancamiento financiero sin precedentes y, debemos decirlo desde este mismo instante con la mayor de las solemnidades, un sistema industrializado de esclavitud humana sistemática. Totalmente de acuerdo. La gravedad del tema exige esa claridad. Pero antes de adentrarnos en los balances contables, las letras de cambio o la titulización, creo que es imperativo establecer el marco del determinismo geográfico y biológico. O sea, ¿por qué el Caribe? Una pregunta fundamental para quien investiga este periodo. Claro, cuando el Imperio Español llega a la Española a finales del siglo XV, se produce un colapso demográfico absoluto de las poblaciones indígenas. Hablamos principalmente de los pueblos taínos y arahuacos. Un exterminio demográfico provocado, en gran medida, por la falta de inmunidad a los patógenos europeos. Efectivamente. Y este vacío demográfico, unido a la imposibilidad epidemiológica de utilizar esclavos europeos no remunerados en un clima tropical, debido a la alta mortalidad por malaria y fiebre amarilla, precipitó algo terrible: la mayor y más trágica migración forzada de la historia. El comercio transatlántico de personas esclavizadas desde África. Y debemos abordar este punto verdaderamente con el mayor de los respetos y la dignidad que exige. La arquitectura de este sofisticado sistema económico global se cimentó sobre un sufrimiento humano de proporciones que escapan a la imaginación. Un sufrimiento cuantificable en los registros de los barcos, pero incalculable en su dimensión moral. Así es, las poblaciones de África Occidental fueron seleccionadas, y esto es escalofriante, por la fría y despiadada lógica de la economía colonial. Se valoró su pericia agrícola preexistente y su mayor resistencia inmunológica a las enfermedades tropicales. Ese fue, trágicamente, el motor demográfico. Sin embargo, si analizamos los primeros compases de esta ocupación desde una perspectiva puramente macroeconómica, observamos algo sumamente revelador. La monarquía española fracasó rotundamente a la hora de escalar la industria azucarera en el siglo XVI. Un fracaso estrepitoso, de hecho. Permítame detener la exposición un momento ahí porque esto es algo que a menudo confunde al estudiante que se acerca a este periodo. España controlaba vastos territorios en el Caribe. Tenían, en la práctica, el monopolio inicial. La ventaja del pionero, si usamos terminología actual. Exactamente. Entonces, ¿por qué no fueron ellos los verdaderos arquitectos de esta revolución industrial agrícola? Al revisar las fuentes del ensayo, la respuesta parece radicar en una profunda asimetría de incentivos.
Una asimetría. Y yo añadiría una falta absoluta de visión financiera a largo plazo. La administración colonial española padecía de una grave obsesión por la liquidez inmediata. Buscaban dinero rápido. Efectivamente, estaban volcados en la extracción pura y dura de oro y plata de las minas de Potosí. Necesitaban esa liquidez para financiar sus interminables guerras en el continente europeo. Y además mantenían un sobreendeudamiento crónico con sus acreedores genoveses. Estaban, digamos, atrapados en su propio pasivo. Totalmente. No tenían ni la capacidad ni el interés institucional de inmovilizar grandes sumas de capital en la agricultura caribeña. Vamos a desgranar este concepto para que quede meridianamente claro. Pensemos en lo que requería realmente construir un ingenio azucarero colonial en el siglo XVI. Hablamos de lo que hoy en términos corporativos denominaríamos CAPEX, gastos de capital. Y unos gastos de capital formidables, cabe añadir. Colosales. No era simplemente plantar unas semillas y esperar a la cosecha. Se necesitaban enormes rodillos de hierro fundido, inmensas cubas de ebullición de cobre que tenían que ser importadas de Europa, ingenieros especializados para construir complejos acueductos. Por no hablar de la inversión masiva en mano de obra. Exacto. La estructura imperial española operaba en esencia como una corporación desesperada por obtener retornos a corto plazo en el próximo trimestre. Eran absolutamente incapaces de invertir en infraestructuras a 20 años vista. Dejando así el terreno abonado para quienes sí comprendían el valor del capital paciente. Y ese capital paciente llegó ineludiblemente de la mano de la nación financieramente más sofisticada de la época. La República Holandesa del siglo XVII. Tras fundar la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, los holandeses ejecutan una maniobra geopolítica tremendamente audaz. Conquistan Pernambuco, en Brasil, en 1630. Un movimiento estratégico clave. Fundamental. Porque es allí, en Brasil, donde perfeccionan la pieza de ingeniería que lo cambiaría todo: el molino vertical de 3 rodillos. Esta única innovación tecnológica multiplicó exponencialmente la tasa de extracción del jugo de la caña. El verdadero salto tecnológico. Pero claro, la geopolítica interviene. Así es. El problema surge cuando los portugueses expulsan a los holandeses de Brasil a mediados de siglo. Se produce entonces una migración forzosa, pero crucial, de su conocimiento técnico y sobre todo de su liquidez hacia el Caribe. Calando de forma decisiva en la entonces incipiente colonia inglesa de Barbados. Exactamente, en Barbados. Y aquí es donde la narrativa requiere que examinemos el mecanismo financiero subyacente con lupa. Porque al leer las cifras pormenorizadas del ensayo de Paper Connections, resulta francamente difícil cuadrar la economía a pie de obra. Los números no salen a simple vista. Claro. Un colono inglés promedio, digamos un agricultor en Barbados en 1640, no tenía ni de lejos la liquidez necesaria para comprar un molino de 3 rodillos de alta tecnología, y muchísimo menos para adquirir a cientos de seres humanos esclavizados. ¿Cómo se cierra esa brecha de capital? Pues se cierra desde Europa. Los comerciantes de Ámsterdam actuaron literalmente como los primeros inversores de capital riesgo de la historia atlántica. Verdaderos venture capitalists del siglo XVII. Es una relectura fascinante del papel holandés. Y muy precisa. Los holandeses aportaron la innovación financiera esencial para que el sistema funcionase. Líneas de crédito a largo plazo garantizadas íntegramente por la producción futura de las plantaciones. El apalancamiento inicial. Así es. Funcionaba de la siguiente manera. Un gran comerciante en Ámsterdam adelantaba el capital inicial enviando la maquinaria pesada y gestionando la llegada de los barcos esclavistas. El colono inglés, a cambio, firmaba complejas letras de cambio, comprometiéndose a pagar esa inmensa deuda con los rendimientos del azúcar durante la siguiente década. Se estableció así, por tanto, un sistema transoceánico de deuda amortizable. Un sistema perfecto sobre el papel. Sobre el papel bancario, desde luego. Pero debemos entender cómo esa fría mecánica de deuda dictaba la pavorosa realidad física y humana sobre el terreno caribeño. El interés compuesto de la deuda holandesa es la clave operativa aquí. Totalmente. Una clave que tuvo un coste humano insoportable. Porque el plantador inglés estaba altamente apalancado. Operaba con dinero prestado a tasas de interés punitivas. Si la cosecha fallaba o si el rendimiento de extracción bajaba un solo punto porcentual, se enfrentaba a la ejecución hipotecaria, a la ruina total.
Y las consecuencias directas de esta presión financiera estructural fueron atroces para las personas esclavizadas. Devastadoras. El sufrimiento extremo en las plantaciones no era producto únicamente del sadismo individual o caprichoso de los capataces, era un imperativo macroeconómico. Para que los plantadores pudieran cumplir con sus obligaciones crediticias inflexibles en Ámsterdam, se veían forzados a llevar a cabo una extracción de trabajo implacable. Lo que las fuentes denominan el sistema de Barbados. Exacto, el sistema de Barbados, un modelo brutal que inventó de facto la disciplina de tiempo industrial. Hablamos de trabajo sincronizado en cuadrillas, cuotas de producción incesantes de día y de noche, vigilancia exhaustiva y castigos corporales sistemáticos simplemente para mantener el flujo de caja positivo. Es decir, la mecanización absoluta del ser humano aplicada a la agricultura. Y esto, fijémonos bien, más de un siglo antes de que el reloj de la fábrica textil dictara la vida del obrero europeo. Es un cambio de paradigma total en la historia económica. Y nos obliga a plantear una cuestión geopolítica. Vamos a ver, si los holandeses financiaban las plantaciones inglesas y francesas, y luego se cobraban esa deuda llevándose el azúcar crudo a refinar a Ámsterdam, los imperios británico y francés no debieron quedarse de brazos cruzados. No, en absoluto. Las metrópolis pronto se percataron de que el flujo de caja, el verdadero valor añadido de sus propias colonias, estaba siendo drenado sistemáticamente por Ámsterdam. Lo cual provoca la gran reacción mercantilista. Una reacción sin precedentes. En Inglaterra se promulgan las famosas actas de navegación a partir de 1651 y en Francia, algo más tarde, se instaura el estricto sistema del exclusif. Legislación puramente proteccionista. Completamente. El objetivo normativo era simple y contundente: expulsar a los barcos holandeses del Caribe y asegurar que toda la rentabilidad se mantuviera en un circuito cerrado, dentro de cada respectivo imperio. Era ilegal y penado con severidad que una colonia francesa comerciara con cualquier barco que no ondeara bandera francesa. Pero claro, sabemos bien como historiadores económicos que el capital siempre encuentra la forma de fluir, siempre busca el camino de menor resistencia regulatoria. Siempre. Es una ley casi física de la economía. Al verse excluidos legalmente de este lucrativo comercio directo, los holandeses protagonizan un pivote estratégico verdaderamente asombroso. Transforman una minúscula y árida isla, llamada San Eustaquio, en el mayor puerto libre del mundo atlántico. San Eustaquio es, francamente, el ejemplo perfecto de adaptación corporativa ágil. Eliminaron de un plumazo los aranceles y convirtieron un peñasco estéril en una inmensa cámara de compensación clandestina. Para visualizar cómo funcionaba esto físicamente, imaginemos las modernas sociedades pantalla o los complejos paraísos fiscales actuales, pero en el siglo XVIII y operando con inmensos volúmenes de bienes físicos. El contrabando institucionalizado. Exacto. Los plantadores franceses, que estaban asfixiados por los altos impuestos y los bajos precios que les imponía el monopolio metropolitano en París, cargaban sus barriles de azúcar en pequeñas embarcaciones bajo el amparo de la noche. Un riesgo enorme, pero muy lucrativo. Navegaban a escondidas hasta San Eustaquio, donde los intermediarios holandeses lavaban el origen del azúcar, lo registraban mediante documentación falsa como producto de origen local o neutral. Y a cambio de ese azúcar lavado, vendían a los plantadores bienes manufacturados y, trágicamente, personas esclavizadas de contrabando, completamente libres de impuestos. La arquitectura mercantilista europea, por tanto, estaba perforada de lado a lado por esta red de evasión fiscal holandesa. Y toda esta actividad comercial, tanto la clandestina como la legal, nos lleva a una de las revelaciones estadísticas más impactantes de nuestro análisis de hoy. Efectivamente, y creo que aquí conviene construir un poco de tensión analítica. Adelante. Si observamos un mapa económico de la década de 1770, nuestra intuición contemporánea nos dicta automáticamente que los grandes centros urbanos continentales, ciudades como Boston o Filadelfia, debían ser las grandes joyas de la corona económica del Imperio Británico. Al fin y al cabo, allí se estaba gestando el embrión de una nación inmensa. Pero las cifras de exportación de los puertos demuestran que esa intuición es una absoluta aberración analítica. Los datos macroeconómicos son abrumadores y no dejan lugar a dudas. En los años previos a las grandes revoluciones atlánticas, el valor total de exportación de las diminutas islas caribeñas británicas, que son simples puntos geográficos en el mapa, duplicaba al de las 13 colonias de América del Norte en su conjunto.
El doble de valor de exportación. Es un dato demoledor. Y si cruzamos la frontera imperial y observamos la colonia francesa de Saint-Domingue, el desequilibrio es aún más asombroso. Solo para contextualizar la magnitud demográfica de la maquinaria. Esta única colonia francesa importó cerca de 800.000 personas esclavizadas a lo largo de su historia. Una cifra que cuesta asimilar. Para ponerlo en perspectiva con Norteamérica, es casi el doble del total de seres humanos esclavizados que llegarían a todo el inmenso territorio de lo que hoy comprende Estados Unidos. Es una métrica tan desoladora a nivel humano como reveladora a nivel de concentración de capital. Desde luego. Y subraya un punto crucial sobre la naturaleza extractiva de este modelo. El Caribe era una máquina generadora de efectivo hipereficiente. Sin embargo, padecía de un subdesarrollo institucional crónico, precisamente por su abrumadora y rápida rentabilidad. La famosa paradoja de la abundancia. Exacto. Fijémonos en Nueva Inglaterra, por ejemplo. Allí, la falta de un monocultivo exportable masivo permitió el surgimiento gradual de instituciones cívicas robustas, universidades y un tejido económico local muy diversificado. Un crecimiento más orgánico. Sí, el Caribe, por el contrario, fue sometido a un capitalismo extractivo de la forma más pura y agresiva imaginable. Absolutamente toda la inmensa riqueza generada era repatriada casi de inmediato hacia Europa. Se necesitaba sostener la balanza de pagos y financiar el lujo y el consumo metropolitano. Efectivamente, no se reinvertía prácticamente nada en el desarrollo estructural local de las islas. No se construían grandes universidades ni infraestructuras cívicas duraderas. Eran, a todos los efectos, factorías al aire libre. Pero claro, si todo este inmenso valor físico estaba encerrado en el mar Caribe o circulando por las redes de contrabando holandesas de San Eustaquio, ¿cómo logró la corona francesa capturar este gigantesco flujo de capital? Una corona que, recordemos, estaba históricamente asfixiada. Asfixiada por las monumentales deudas de guerra de Luis XIV. Y aquí es donde nuestra narrativa requiere dar un giro hacia las altas finanzas y la especulación estatal pura. Nos situamos en la Francia metropolitana de 1715. El Estado francés está, literalmente, al borde de la bancarrota técnica. No hay oro ni plata en las arcas reales. El crédito soberano está destruido. Y es en ese momento de desesperación cuando entra en escena un financiero escocés llamado John Lowe. Una figura tan fascinante como polémica. Sin duda, Lowe propone al regente un sistema radical de emisión fiduciaria que, a la postre, desencadenaría la infame burbuja del Mississippi en 1720. El modelo conceptual de John Lowe es, si lo analizamos fríamente, una obra maestra de manipulación macroeconómica. Desde una perspectiva técnica lo es. Lowe crea la Compagnie des Indes, una corporación monopolística gigante que integraba bajo un mismo paraguas todo el comercio transatlántico francés. Esto incluía el tráfico de esclavos y la explotación monopolística de Saint-Domingue y de la vasta región de Luisiana. El conglomerado atlántico definitivo. Eso es. Con esta corporación como respaldo, el Estado autorizó la emisión de papel moneda, garantizado teóricamente por las riquezas supuestamente incalculables de estas colonias ultramarinas. Vamos a detenernos un segundo ahí para comprender verdaderamente la mecánica de esta especulación, que es brillante. ¿Cómo logran en París financiar flotas enteras de barcos si no tenían ni un escudo de plata efectivo real? A través de una de las primeras grandes operaciones de titulización moderna. La titulización, exacto. Tomaron activos físicos, pesados y distantes. Digamos, un gran barco negrero anclado en el puerto de Nantes o una parcela de tierra sin desbrozar en el Caribe. Y dividieron su propiedad en miles de pequeñas acciones de papel. Democratizaron, en cierto modo perverso, la inversión colonial. De repente, un panadero o un artesano acomodado en las calles de París podía poseer una minúscula fracción de una plantación azucarera en Saint-Domingue. Esto orquestó una fiebre especulativa masiva entre la población. Un furor bursátil sin precedentes. Las acciones de la compañía se dispararon a niveles estratosféricos. Pero lógicamente, como en toda pirámide especulativa, cuando la emisión desenfrenada de papel moneda superó irremediablemente a la capacidad real y física de producción de las colonias, el pánico se desató. La confianza se evaporó de la noche a la mañana. La burbuja estalló de manera catastrófica en 1720, sumiendo a toda la economía francesa en una severísima recesión. Así es. Arruinó de un plumazo a decenas de miles de inversores urbanos. El papel moneda, de repente, perdió todo su valor fiduciario y regresó a su valor intrínseco, es decir, nada. Sin embargo,
Si me permite introducir una comparación con las crisis financieras que hemos vivido en la era moderna. Por supuesto. Si analizamos el estallido de 1720, a la luz de, por ejemplo, la crisis de las empresas.com a principios de nuestro siglo XXI, observamos una paradoja estructural absolutamente idéntica. Interesante analogía. Cables de fibra óptica bajo el océano, los gigantescos centros de servidores, toda la infraestructura física masiva que se había construido con ese dinero especulativo, Todo eso permaneció intacto. intacto, y de hecho sentó las bases físicas de la Internet moderna, con ancho de banda barato. En 1720 ocurre exactamente lo mismo en Francia. El papel ardió en la calle Quincampoix en París, pero los costosos barcos de gran tonelaje ya estaban construidos en los astilleros. Las plantaciones en el Caribe ya habían sido deforestadas y preparadas. Las infraestructuras portuarias en la costa occidental africana estaban ya fortificadas y operativas, Efectivamente, el capital fijo ya estaba inmovilizado y productivo. lo cual hace que surja una pregunta fascinante para quien investiga la dinámica del capital en este periodo. ¿Terminó el público francés financiando involuntariamente, a través de su propia ingenuidad y pánico especulativo, el gigantesco cápex inicial de la infraestructura colonial de su imperio? Esa analogía con la infraestructura tecnológica es soberbia y creo que captura perfectamente la dinámica subyacente. Y la respuesta académica a esa pregunta es un sí categórico. El capital fluía. El dinero real fluyó de los bolsillos urbanos hacia los activos fijos transatlánticos mucho antes del colapso bursátil. Y las consecuencias estructurales y humanas de este fenómeno financiero fueron acuñadas brillantemente por el historiador Malik Gahem con un término muy preciso: la colonia burbuja o bubble colony, Un concepto clave. fundamental para entender Saint-Domingue. Tras el estallido de la burbuja, para intentar recuperar alguna rentabilidad real frente a las inmensas pérdidas bursátiles, en los libros, los capitalistas metropolitanos y los directores de las compañías exigieron retornos inmediatos, impusieron a la colonia un ritmo de producción de azúcar y café absolutamente demencial. Tenían que amortizar el desastre parisino extrayendo valor físico en las Antillas. Exacto. La colonia entera de Saint-Domingue quedó profundamente atrapada en una red internacional ineludible de acreedores y deudores. Toda su economía de plantación fue empujada a una sobreexplotación extrema, tanto ecológica como humana, simplemente para pagar los pasivos financieros tóxicos generados por la especulación en Europa. Lo cual nos lleva inexorablemente a la etapa de madurez de este sistema, digamos a mediados y finales del siglo XVIII. Toda esta vasta maquinaria profundamente hiperapalancada requería una red de cadenas de suministro y de flujos de capital transnacionales sumamente compleja para mantenerse a flote. Una logística global en toda regla. El dinero y el crédito cruzaban las fronteras imperiales con una fluidez pasmosa. El gran comercio se centralizaba en ciudades como Nantes, que era el epicentro indiscutible de la financiación y armamento de los barcos esclavistas franceses. Y por supuesto Burdeos, que operaba como el gran nodo continental de reexportación y refinación del azúcar antillano. Pero las redes de financiación e inversión penetraron mucho más profundamente, hasta el corazón continental de Europa. Un caso paradigmático, que está excelentemente documentado en las fuentes, es el de la firma bancaria de la familia Bethmann, originaria de Frankfurt. Un ejemplo perfecto de la globalización del capital colonial. Exacto. A pesar de las férreas restricciones legales francesas del sistema del exclusive, estos potentes banqueros alemanes lograron integrarse plenamente en el lucrativo tejido comercial de Burdeos. Y su papel iba mucho más allá de simplemente firmar créditos. Eran integradores de la cadena de suministro. Totalmente. No solo adelantaban ingentes cantidades de liquidez, sino que orquestaban el suministro logístico industrial directamente desde las profundidades del Sacro Imperio Romano-Germánico. El capital industrial alemán suministraba, por ejemplo, cantidades colosales de lino rústico. Lino específicamente diseñado y fabricado a gran escala para vestir a los cientos de miles de esclavizados cautivos en el Caribe. Asimismo, la banca Bethmann financiaba y coordinaba el suministro de costosas láminas de cobre sajón que eran absolutamente imprescindibles para forrar los cascos de los barcos mercantes y proteger la madera de las destructivas bromas marinas en las aguas tropicales. Todo un entramado industrial paneuropeo volcado hacia las Antillas. Y todo esto, insisto, se operaba mediante complejas e invisibles redes de letras de cambio internacionales que acababan liquidándose directamente en las cámaras de compensación de Ámsterdam o París.
vinculando de forma directa y macabra el trabajo textil del artesano alemán con el rendimiento letal de los cañaverales de Saint-Domingue. Esta interconexión profunda demuestra que el nivel de exposición de la alta banca europea al riesgo sistémico colonial era, en este punto, total. Un riesgo altísimo, claro. Existe un episodio sumamente revelador en el año 1789 que demuestra precisamente esta fragilidad sistémica. Hablamos de la colosal corporación comercial Romberg, Babst y compañía, operando desde el puerto de Burdeos. Uno de los grandes gigantes comerciales de la época. Un verdadero gigante. Gestionaban directamente flotas mercantes enteras y poseían la deuda hipotecaria de decenas y decenas de plantaciones en el Caribe. Pues bien, debido a una serie de malas inversiones, a una caída en los rendimientos y a una enorme sobreexposición crediticia, la firma estuvo al borde del colapso total y absoluto. Una quiebra que habría arrastrado a medio continente. Exactamente. Johann Jacob Bethmann, desde su privilegiada posición en Frankfurt, tuvo que intervenir de emergencia. Lideró un consorcio bancario internacional para orquestar un rescate de urgencia. Lo que hoy, en nuestra jerga económica, calificaríamos sin ambajes como un rescate corporativo masivo, un bailout, inyectando millones de libras para evitar la bancarrota. Evitando el efecto dominó. Eso es. La arquitectura del sistema financiero atlántico había evolucionado hasta tal punto de interdependencia que ciertas corporaciones comerciales eran, literalmente, demasiado grandes para quebrar, sin arrastrar consigo a toda la banca de Europa Central. El famoso too big to fail. Pero mientras la banca de Frankfurt y los acaudalados comerciantes de Burdeos gestionaban hábilmente el papel, el riesgo crediticio y las letras de cambio, hay una vulnerabilidad logística, intensamente física, en este modelo de monocultivo masivo que a menudo pasamos por alto en la academia. La provisión de insumos básicos. Precisamente. Si una isla entera, del tamaño de Saint-Domingue, dedica absolutamente cada hectárea de tierra cultivable y productiva a plantar caña de azúcar o café de alto valor para la exportación, no tiene espacio material para alimentarse a sí misma. Es un déficit calórico estructural. El azúcar aporta calorías, obviamente, pero no se puede sostener físicamente a casi 500.000 de seres humanos esclavizados, haciéndoles comer exclusivamente azúcar crudo. La maquinaria colonial en su punto álgido requería un flujo masivo, incesante y predecible de insumos externos para no colapsar biológicamente en cuestión de semanas. Y aquí es donde entra de manera crítica y muy reveladora la arteria norteamericana del sistema. La Nueva Inglaterra colonial. Fundamental. Nueva Inglaterra y especialmente las ágiles flotas mercantes de las colonias de Massachusetts y Rhode Island se convirtió en la correa de transmisión vital y en la despensa del Caribe. Integrando a Norteamérica en la hiperfinanciación atlántica. Sin duda, los comerciantes norteamericanos exportaban inmensas cantidades de madera de sus bosques necesaria para construir los miles de barriles en los que se transportaba el azúcar. Exportaban caballos para mover los trapiches locales y, el elemento más crítico para la supervivencia del modelo, miles y miles de toneladas de pescado salado. Proteína barata de alta conservación. Principalmente bacalao de muy baja calidad, capturado masivamente en los grandes bancos frente a la costa de Terranova. Este pescado salado proporcionaba la proteína esencial necesaria para sostener calóricamente a la inmensa, sobreexplotada y agotada fuerza laboral esclavizada de las islas francesas y británicas. Y es crucial, para comprender la economía atlántica, entender cómo se cerraba el ciclo comercial de esta enorme provisión norteamericana. No era un comercio de efectivo. En absoluto. A cambio de la preciada madera y el vital bacalao salado, los comerciantes de Nueva Inglaterra rara vez recibían dinero en efectivo, porque la liquidez siempre era escasa en las islas. Recibían melaza. Exacto. Recibían inmensos cargamentos de melaza, el denso, oscuro y pegajoso subproducto de la refinación del azúcar. Esta melaza llenaba hasta los topes las bodegas de los barcos norteamericanos en su viaje de retorno hacia el norte, y una vez allí, en ciudades costeras como Providence o Newport, alimentaba una pujante, industrializada y enormemente lucrativa industria de destilación. ¿Destilaban la melaza antillana para producir ríos de ron? Ríos literales de ron de Nueva Inglaterra. Un ron que, a su vez, se convertía en el instrumento financiero perfecto, la moneda de curso legal de facto para el comercio atlántico de esclavos.
Este alcohol de alta graduación era embarcado en Rhode Island y utilizado como moneda de cambio primaria en los fuertes de la costa de África Occidental para adquirir a más seres humanos, Cerrando el ciclo. cerrando un triángulo de suministro mercantil que era aterradoramente eficiente. Y este ciclo integró por completo desde sus cimientos el desarrollo económico e industrial de los futuros Estados Unidos en la infraestructura financiera global de la esclavitud. Este ciclo económico generó indudablemente fortunas inmensas en las colonias de América del Norte, pero también provocó profundos desgarros morales y legales que, en muchos sentidos, delinearon la política de la incipiente nación estadounidense. Conflictos que llegaron hasta las Cortes Federales. El caso de la poderosa familia Brown, afincada en Providence, Rhode Island, ilustra magistralmente esta gran tensión interna. Los hermanos Brown operaban complejas destilerías de ron, fábricas de velas de spermaceti y grandes astilleros. Se estaban lucrando masivamente, a todos los niveles, del comercio de provisión caribeño. Eran la élite mercantil de Nueva Inglaterra. En el año 1764 fletaron su propio barco, el tristemente célebre Sally, hacia la costa occidental africana, cargado con un inmenso volumen de ron destilado en sus propias instalaciones. El viaje del Sally, como sabemos por los registros mercantiles, resultó ser un desastre absoluto, tanto a nivel humanitario, en primerísimo lugar, como financiero para la familia. Una tragedia evitable. Una insurrección desesperada a bordo, combinada con devastadores brotes de enfermedades hacinadas, diezmó trágicamente a las personas esclavizadas en las oscuras bodegas, mucho antes de que el barco lograra tocar puerto en el Caribe para liquidar la carga. Las pérdidas económicas para el balance de la familia Brown fueron sustanciales. Pero el impacto de ese desastre contable provocó una fractura sísmica y personal dentro de la propia familia. Las posturas se polarizaron. Moses Brown, que quedó profundamente horrorizado al confrontar la descarnada y letal realidad física del negocio transatlántico que sostenía su elegante estilo de vida en Providence, experimenta una crisis de conciencia total. Se convierte al cuaquerismo, abraza fervientemente el abolicionismo radical, libera inmediatamente a sus propios esclavizados locales y dedica el resto de su larga vida y gran parte de su inmensa fortuna a intentar desmantelar jurídicamente el comercio triangular. Una transformación radical. Sin embargo, su hermano, John Brown, toma una postura diametralmente opuesta. Se atrinchera en sus posiciones. Completamente, justificando el comercio transatlántico desde una perspectiva puramente mercantil y de derechos de propiedad, redoblando agresivamente su inversión personal y el apalancamiento de la firma en el tráfico humano. Y esa insostenible tensión intrafamiliar culmina en un hito jurídico extraordinario para la joven república. Años más tarde, apoyado logísticamente por incipientes sociedades abolicionistas, Moses Brown recopila meticulosamente pruebas mercantiles y denuncia formal y penalmente a su propio hermano ante la justicia federal estadounidense. Un juicio histórico. Esto llevó a que el poderoso magnate John Brown se convirtiera en el primer ciudadano estadounidense en ser juzgado en un tribunal bajo la recién promulgada Ley de Comercio de Esclavos Federal de 1794. Este crudo enfrentamiento judicial encapsula perfectamente la profunda dualidad de los nacientes Estados Unidos. La hipocresía fundacional, si se quiere. Sí. El capital generado directamente por el azúcar caribeño y el comercio de aprovisionamiento no solo cimentó las grandes fundaciones bancarias y las prestigiosas universidades de la élite de Nueva Inglaterra, sino que también trazó las primeras y más profundas líneas de fractura moral, económica y legal del país. Toda esta intrincada y vasta red global que hemos desgranado, los flujos masivos de mercancías, la madera de Massachusetts, el pescado de Terranova, el sofisticado crédito centroeuropeo, el contrabando holandés a escala industrial y los rígidos monopolios estatales franceses. Todo esto nos permite extraer una síntesis fundamental al acercarnos al cierre de esta sesión académica. Una conclusión metodológica. Estudiar la historia del Caribe en este periodo no es, de ninguna manera, estudiar historia agrícola local o periférica. En absoluto. Es un requisito epistemológico ineludible para comprender verdaderamente las raíces operativas del capitalismo global moderno. Fue precisamente aquí, en este inmenso laboratorio insular de hiperextracción, donde se ensayaron, se calibraron y se perfeccionaron los modelos de apalancamiento masivo y de riesgo crediticio. Se crearon las herramientas de la modernidad. Se inventó la titulización de pasivos vinculados a activos físicos situados a miles de kilómetros de distancia. Se forjó la integración vertical de cadenas de suministro transoceánicas complejas.
Y sobre todo, se perfeccionó la fría alienación contable entre la distante propiedad corporativa europea y la gestión implacable y destructiva sobre el terreno colonial. Y logístico de la alta dirección corporativa transnacional, que en gran medida hoy en día domina la arquitectura de la economía mundial. Es una continuidad histórica asombrosa. Lo es, pero debemos ser absolutamente precisos y rigurosos con la cronología de nuestro análisis histórico, y por ello debemos detener el reloj de nuestro seminario en un punto temporal sumamente crítico. Detengamos el análisis temporal aquí. Nos situamos con exactitud y deliberación en el caluroso y tenso mes de agosto de 1791. Agosto de 1791. La colonia francesa de Saint-Domingue representa en este instante histórico exacto la cumbre absoluta e inigualable de toda esta colosal maquinaria global que hemos descrito. Funciona a un rendimiento extractivo sin precedentes en la historia humana. Un cenit de productividad. Está inyectando rendimientos astronómicos y sostenidos en los inmaculados libros de cuentas de los prestigiosos banqueros de Burdeos. Está asegurando los opulentos dividendos de los intermediarios financieros en las casas de bolsa de Ámsterdam y mantiene a pleno rendimiento día y noche las ardientes calderas de los destiladores de Rhode Island. Es la joya indiscutible de la corona del naciente capitalismo atlántico. Indiscutible. Sin embargo, para quien analice con rigor y frialdad los fundamentos macroeconómicos profundos de este sistema en el verano de 1791, la realidad subyacente es, francamente, aterradora. Completamente insostenible. Es una inmensa arquitectura hiperapalancada. Está sostenida íntegramente por un ciclo incesante y voraz de endeudamiento cruzado interbancario y construida sobre una base física y demográfica completamente insostenible, caracterizada por la extrema subyugación y el dolor humano. En este exacto momento, en agosto de 1791, existe en el Caribe un polvorín macroeconómico y demográfico de dimensiones apocalípticas a punto de encenderse. La presión es incontenible. Con una abrumadora proporción de personas esclavizadas, sometidas diariamente a un régimen de terror industrializado, que supera numéricamente a la pequeña población libre colonial en una asombrosa y tremendamente frágil escala de 10 a 1. Esa tensa e inquietante imagen final, la de un delicadísimo equilibrio matemático sostenido simultáneamente por la fragilidad del papel moneda europeo y la brutalidad del castigo físico extremo en las Antillas, justo en la víspera de agosto de 1791, nos deja con un pensamiento provocador, un pensamiento que todo investigador debe considerar al abandonar esta sesión. Una reflexión muy necesaria. Pensemos profundamente en cómo la inmensa sofisticación de los sistemas financieros corporativos modernos sigue operando, hoy en día, bajo lógicas operativas que guardan ecos muy perturbadores con este pasado que hemos analizado. La historia resuena en los mercados actuales. Hoy en día seguimos oscureciendo sistemáticamente las crudas realidades físicas, medioambientales y, desde luego, humanas de nuestras propias cadenas de suministro globales. Continuamos ocultando deliberadamente el coste real y doloroso de los bienes de consumo bajo complejas e impenetrables capas de titulización, distancia geográfica abismal y una opacidad corporativa deliberada. La ingeniería financiera y el apalancamiento, no lo olvidemos nunca, siempre tienen en última instancia un anclaje físico y un coste humano sobre el terreno. Una lección que el siglo XVIII nos enseña con brutal claridad. Concluimos esta grabación de archivo universitario aquí. El inevitable ciclo de colapso de este sistema, la disrupción sistémica inminente que se avecina, los impagos soberanos y corporativos masivos y la subsiguiente e histórica destrucción de este inmenso capital atlántico serán, sin ninguna duda, el objeto de análisis de nuestro próximo seminario.